Segunda cosa, el candidato del partido Arena, quien en el pasado se distinguió por ser un crítico constante, sistemático de las políticas de gobierno de Arena, ahora aparece como su defensor. Y él ha dicho que nosotros no podemos generar empleo porque nunca hemos tenido una empresa. A ver, el presidente Cristiani era un empresario reconocido en el país. Fue el primer presidente que llegó al poder en 1989 con aquel eslogan de "Cambiemos para mejorar". Y dijo que iba a hacer de El Salvador una plaza exportadora, que iba a estimular las exportaciones. Cerró su mandato con un déficit impresionante en la balanza comercial, sin haber desarrollado el tejido productivo necesario como para poder estimular las exportaciones. ¿A dónde están los empleos que se generaron como resultado de las políticas públicas que se implementaron? No como resultado de la dinamización de la economía que supuso el fin del conflicto armado, que hizo posible que creciera una demanda que estaba comprimida como resultado de que la mayor parte del esfuerzo gubernamental se dedicaba a mantener al aparato militar. Hay que tomar en cuenta que después del presidente Cristiani, cuando firman los acuerdos de paz, viene una cantidad importante de recursos externos que fueron fondos que se inyectaron desde el sector público a la reconstrucción del país, y esto crea condiciones para dinamizar la inversión privada y generar empleo. Pero al cierre del mandato del presidente Calderón Sol, hubo también una caída del empleo. Ahora, para no irnos atrás, para hablar de ahora de lo que deberían de dar cuenta los candidatos del partido Arena, sale el señor candidato del partido Arena diciendo de que se van a crear 250,000 nuevos empleos. En un evento que organizó Red para la Infancia, donde estábamos todos los candidatos por separado, hubo una niña que le preguntó a propósito de esa oferta que lanzó en el contexto de niños y adolescentes que estaban en el evento, lanzó esa oferta de que se iban a crear 250,000 nuevos empleos y sobre todo empleos para jóvenes. Y la niña le pregunta, llegado el momento de las interrogantes: a ver, explíqueme, señor candidato, ¿cómo piensa generar esos empleos? ¿Dónde los piensa generar? Y deslizó una interrogante que es la que nos hacemos todos, hasta los niños se las hacen. ¿Y por qué tiene que esperar a ganar la elección para crear esos empleos? En otras palabras, ¿por qué su partido que está gobernando no crea esos empleos? En las últimas semanas se han perdido conservadoramente un poco más de 11,000 o 12,000 empleos como resultado del impacto que está teniendo la crisis financiera internacional. Se han despedido trabajadores de los bancos, se han despedido trabajadores de proyectos de construcción, se han despedido trabajadores de grandes almacenes, en el sector agropecuario, en las maquilas, poco más de 3,000 trabajadoras. ¿Qué está haciendo este gobierno para compensar esos empleos perdidos? Entonces, ese es el gran punto que no se analiza por parte, o la gran interrogante que no se responde por parte de los candidatos del partido de gobierno. Pero ¿por qué a nosotros se nos va a creer? Bueno, lo primero que se tiene que hacer para crear empleo es crear condiciones de gobernabilidad en el país. Los inversionistas, cuando ven un país, lo primero que exigen es seguridad física y seguridad jurídica. ¿Quién tiene en los niveles de delincuencia a nuestro país si no este gobierno? Somos el país con la tasa de homicidio más alta del continente, cerca de 67 por cada 100,000 habitantes. Somos el país con el nivel de delincuencia más alto solo después de Irak, país sometido a una guerra civil. ¿Quién tiene en esa situación sino este gobierno? Este gobierno no le ha garantizado seguridad física a los inversionistas y tampoco seguridad jurídica, porque no respeta las reglas del juego. Si eso es lo que nos han dicho los inversionistas, si lo que queremos no es que el gobierno sea de un signo ideológico, de otro signo ideológico, lo que queremos es respeto a las leyes, o todos en el suelo o todos en la cama. No queremos entrar a un negocio donde los dados están cargados, y eso es lo que ha caracterizado a los diferentes gobiernos del Partido Arena, particularmente al gobierno del presidente Saca, que los dados han estado cargados. Y hay ejemplos de ello, donde las reglas del juego no se respetan y donde por el contrario se pone la maquinaria del Estado al servicio de los intereses corporativos de un pequeño grupo económico que es el que tiene incidencia en las decisiones del gobierno. Ese rompimiento de la institucionalidad hay que enfrentarlo, y nosotros lo que tenemos que construir es certeza
Tenemos que construir institucionalidad respetando las leyes y respetando sobre todo el marco constitucional. Para eso no se requiere haber sido empresario o haber tenido una empresa o dedicarse a fabricar colchones. Para eso no se requiere haber pagado salarios. Para eso lo que se requiere es una visión clara de cuáles son los desafíos que enfrenta nuestro país, y el principal desafío es que de cada 10 trabajadores, 2 no tienen acceso a un empleo decente. Bueno. Y eso lo ha dicho el PNUD en estos gobiernos, en los gobiernos de Arena. Vamos a hacer de nuevo una pausa comercial, regresamos en breve. Tengo una cantidad, como siempre, de correos bastante grande, ¿no? Voy a leerlos más adelante. Volvemos. Bueno, lo que nos va a faltar obviamente es tiempo, Mauricio, por la cantidad de correos, pero fíjate que es importante hablar sobre dos o tres temas así bien rapiditos. Uno de ellos, te decía, estos 300 millones de dólares de los 500 que están ya han sido aprobados, pero que al final no han sido desembolsados, tengo entendido, del Banco Interamericano de Desarrollo, para plata que serviría para inyectarle dinero, digo, a la liquidez a la banca, ¿no? Al sistema financiero. De esos, 300 dólares aparentemente estarían destinados para programas sociales. Si tú fueras, en este momento, tuvieras la posibilidad de decidir hacia dónde deberían de ir estos 300 millones de dólares, ¿en qué programas sociales te gustaría que se inyectara esa plata? A ver, hay que analizar primero el origen de la gestión, que ha dado como resultado que se estén negociando 500 millones de dólares con el BID. Yo estuve en el BID pocos días después de la solicitud que hizo la presidenta del Banco Central de Reserva. Ahí hay una discusión de carácter legal que ni el BID mismo, por lo menos en el momento en que me reuní con las autoridades del BID, tenían claro. Y es si el Banco Central de Reserva puede gestionar un crédito o no sin necesidad de la aprobación de la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa. La verdad que con la reforma que se hizo al Banco Central de Reserva luego de la aprobación de la Ley de Integración Monetaria, el Banco Central no lo puede hacer. El Banco Central no es depositario de la garantía soberana. La garantía soberana únicamente la concede la Asamblea Legislativa y no la mayoría simple, sino que la mayoría calificada. Pero yo planteé que más allá del mecanismo a partir del cual se gestionaba y se aprobaba un crédito tan importante como el del BID, lo importante era el destino del mismo. ¿Por qué el FMLN ha insistido que esa discusión se lleve a la Asamblea Legislativa? Justamente para amarrar su destino. ¿Quién nos garantiza que si al final la mayor parte del crédito va destinado a darle liquidez a los bancos, quién nos garantiza de que los bancos van a abrir nuevas líneas de crédito a los sectores productivos? Nadie nos garantiza eso. Para comenzar, los economistas más respetados del país son de la opinión de que en estos momentos la banca transnacionalizada, el sistema financiero del país, no enfrenta un problema de liquidez. La decisión de contraer el crédito más bien responde a políticas crediticias y de riesgo de sus casas matrices, que le han dicho a sus filiales acá en El Salvador que contraigan el crédito, que restrinjan el crédito, que no den crédito a actividades privadas, hasta esperar a ver cómo evoluciona la crisis. De modo tal de que la disponibilidad de recursos, si al final es para compra de cartera vieja de los bancos y no para nuevas líneas de crédito, ahí hay un problema. Cuando estuvimos en el BID, la persona que estaba analizando el crédito nos dijo que en ese momento, además de dirimir el problema legal, si el Banco Central de Reserva puede o no puede contraer un crédito y en qué condiciones, ellos también estaban estudiando bajo qué condiciones concederían este nuevo préstamo. Nuevo préstamo porque ya hubo uno con el paquete de 950 millones de dólares que ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa y firmado por el presidente Saca. Ellos decían de que el destino del crédito sería para comercio exterior y capital de trabajo para el sector productivo. Yo estoy de acuerdo con que el crédito sea destinado para abrir nuevas líneas de crédito, particularmente a la micro, mediana y pequeña empresa y al sector agropecuario nacional. Ahora, si al final de cuentas el BID ha decidido de que ese crédito, una parte importante, se va a destinar a programas sociales, bueno, eso es coherente también con nuestro planteamiento programático. En momentos de contracción del crédito privado, los gobiernos responsables lo que deben de empujar son políticas anticíclicas. Es decir, políticas que permitan recuperar la pérdida de liquidez del sistema financiero y particularmente la decisión tomada por los bancos de no prestar más dinero.
Los proyectos productivos necesitan de recursos líquidos y si los bancos del sistema no proporcionan esos recursos, tendrá que ser entonces el banco del gobierno el que proporcione esos recursos. Ahora la gran pregunta es, ¿de dónde va a sacar el gobierno central esos recursos? No los tiene el Banco de Fomento Agropecuario, no los tiene el Banco Hipotecario. Nuestras finanzas públicas están deterioradas.